La naturaleza de Dios es uno de los mayores misterios de la fe cristiana. Él es único, pero al mismo tiempo se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pueden tres ser uno? Esta es una de las enseñanzas más profundas de las Escrituras, y aunque muchos tratan de explicarla, pocos entienden realmente su verdadera esencia. En este video, revelaremos esta verdad divina, aclararemos conceptos erróneos y presentaremos pasajes bíblicos que arrojarán luz sobre este misterio. Ten cuidado, porque la última revelación podría cambiar completamente la manera en que ves a Dios. Dios es eterno y comprender su naturaleza puede transformar tu perspectiva espiritual. Antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal y dejar tu like, ayudando a difundir este mensaje a más personas. Escribe en los comentarios "Yo creo" y comparte este video para que la palabra de Dios llegue aún a más corazones. Ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría revolucionar la manera en que entiendes a Dios. La doctrina de la Trinidad no es una creación humana, está presente desde los primeros textos bíblicos. En Génesis 1:26, Dios declara: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». El uso del plural hagamos y nuestro indica que él no estaba solo. ¿Pero quién estaba con él? El mismo Evangelio de Juan responde: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». JN 1,1. Aquí Juan revela que Jesús, la Palabra, siempre ha estado con Dios y que Él mismo es Dios. Además, el Espíritu Santo también estuvo presente desde el principio, manifestándose sobre las aguas como se describe en Génesis 1:2. Desde el principio notamos la acción conjunta de tres personas. Pero si son tres, ¿cómo pueden ser uno? La Biblia deja claro que solo hay un Dios. En Deuteronomio 6:4 está escrito: «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es». Esto significa que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres dioses distintos, sino un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Una manera clara de entender esto es mirar las palabras de Jesús. En Juan 10:30, Él declara: «Yo y el Padre uno somos». Es decir, Él no es un ser separado del Padre, sino que comparte la misma esencia divina. Además, Jesús también habló acerca del Espíritu Santo, diciendo: «El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas». Juan 14:26. Aquí vemos la distinción entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero al mismo tiempo, todos actuando en perfecta unidad como un solo Dios. Una de las mayores dificultades para muchas personas es entender cómo algo puede ser tres y al mismo tiempo, uno. Para ilustrar este concepto, podemos utilizar ejemplos cotidianos. El agua, por ejemplo, puede presentarse en tres formas: líquida, sólida, hielo, y gaseosa, vapor, pero sigue siendo la misma sustancia. Otro ejemplo es el Sol, que genera luz, calor y energía, pero sigue siendo una sola estrella. De la misma manera, Dios se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo, desempeñando funciones diferentes pero siendo uno solo. Dada esta explicación, usted podría preguntarse: si la Trinidad está tan claramente descrita en la Biblia, ¿por qué algunas personas la rechazan? Esta es una pregunta esencial, y ahora abordaremos los conceptos erróneos más comunes sobre esta doctrina, respondiendo cada uno de ellos con base en las Escrituras. A pesar de la abundante evidencia bíblica, muchos todavía niegan la Trinidad. Algunos afirman que Jesús no es Dios, otros dicen que el Espíritu Santo no es una persona, y hay quienes creen que esta doctrina fue una creación posterior de la Iglesia primitiva. ¿Se sostienen realmente estos argumentos a la luz de las Escrituras? Ahora veamos los conceptos erróneos más comunes acerca de la Trinidad y refutémoslos basándonos en la Biblia misma. Una de las preguntas frecuentes es el hecho de que la palabra Trinidad no está presente en el texto bíblico. ¿Pero eso significa que el concepto no existe? De nada. Muchas doctrinas fundamentales de la fe cristiana tienen nombres que no aparecen explícitamente en la Biblia, como la propia palabra Biblia. Lo más importante no es la terminología, sino la verdad espiritual que representa. La doctrina de la Trinidad está claramente registrada en las Escrituras. En Mateo 28:19, Jesús ordena: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo».
Observe que utiliza nombre en singular, lo que indica que los tres comparten la misma esencia divina. Otro ejemplo está en 2 Corintios 13:13. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Aquí el apóstol Pablo menciona a las tres personas de la Trinidad actuando en perfecta armonía. Otro error común es afirmar que Jesús fue simplemente un gran profeta o un ser creado por Dios. Sin embargo, las Escrituras revelan algo completamente diferente, evidenciando su verdadera identidad divina. Veamos lo que está escrito en el primer capítulo del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con. En Juan 1:14, Jesús aclara que el Verbo era Dios y que este Verbo era Jesucristo. Además, en Juan 8:58, Jesús declara, «Antes que Abraham fuese, yo soy», utilizando la misma expresión con la que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Esto demuestra que Jesús se identificó como Dios mismo. Cuando Tomás vio a Jesús resucitado, exclamó, «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28, y Jesús no lo corrigió, pues esa era exactamente la verdad que él quería revelar. Otro grave error es creer que el Espíritu Santo no es una persona, sino simplemente una fuerza o energía divina. Sin embargo, la Biblia muestra claramente que él posee una mente, emociones y voluntad, características de una persona real. En Juan 14:26, él nos enseña y nos recuerda las palabras de Jesús. En Hechos 13:2, él habla y da órdenes. Efesios 4:30 enseña que él puede ser contristado, y Romanos 8:26 declara que él intercede por los creyentes. Ninguna fuerza impersonal podría actuar de esta manera. El Espíritu Santo es una persona divina y es parte de la Trinidad, que es la esencia misma de Dios. Ahora que hemos desmitificado los conceptos erróneos más comunes, está claro que la Trinidad no es una idea creada por los hombres, sino una verdad revelada por Dios. Pero hay un aspecto aún más profundo que hay que entender. Si Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios, ¿cómo actúa cada uno en nuestra vida? Esta respuesta puede transformar completamente tu visión de la acción divina. Comprender el papel de cada persona fortalecerá nuestra fe y profundizará nuestra relación con Dios. La Biblia nos enseña que Dios Padre es el origen de todas las cosas. Él fue quien creó el universo, estableció los propósitos eternos y gobierna con justicia. Como dice Malaquías 2:10, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Esto demuestra que Él es el Creador y Padre de toda la humanidad, especialmente de aquellos que confían en Él. Además, fue Él quien concibió el plan de salvación desde el principio. Efesios 1:4-5 revela que, incluso antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había elegido y predestinado para ser adoptados como sus hijos por medio de Jesucristo. Pero para que este plan se hiciera realidad, se necesitaba un Salvador. Si el Padre es quien traza el plan, el Hijo es quien lo ejecuta. Jesucristo, siendo Dios en forma humana, vino al mundo para restaurar nuestra comunión con el Padre. La mayor prueba de este amor está registrada en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto demuestra que el Padre envió, pero fue el Hijo quien vino, sacrificándose para hacer posible nuestra salvación. Esto revela que fue el Padre quien envió, pero el Hijo quien vino al mundo. Jesús tomó sobre sí nuestros pecados, venció la muerte y abrió el camino a la salvación. Sin embargo, cuando completó su misión en la tierra, nos aseguró que no nos dejaría solos. Es en este momento que entra el Espíritu Santo, encargado de aplicar la obra de Cristo en la vida de los creyentes. En Juan 16:7, Jesús declaró, «Conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré». Esto significa que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y a guiarnos. El Espíritu Santo cumple varias funciones esenciales. Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, Juan 16:8. Nos enseña y nos recuerda las palabras de Cristo, Juan 14:26. Nos capacita con dones espirituales, 1 Corintios 12:7-11, y nos fortalece e intercede por nosotros, Romanos 8:26. Sin Él, no seríamos capaces de entender la palabra, vivir una vida de santidad ni experimentar una verdadera transformación. Aquí reside la gran belleza de la Trinidad. El Padre ideó el plan de salvación,
el Hijo lo realizó mediante la cruz y el Espíritu Santo lo aplica a nuestras vidas. No son tres dioses distintos, sino un solo Dios que opera en perfecta armonía. Todavía queda un último punto esencial por entender. Ahora que entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, necesitamos reflexionar sobre cómo esta verdad transforma nuestra vida diaria. La Trinidad no es solo un concepto teológico abstracto, sino una realidad que afecta directamente nuestra identidad y propósito. Mucha gente cuestiona el significado de la vida, pero cuando entendemos la Trinidad, nos damos cuenta de que nuestra identidad y propósito provienen del Padre. La Biblia declara en 1 Juan 3:1, «Mirad cuál amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios». Esto significa que nuestra existencia no es el resultado de la casualidad, sino el resultado del amor y el propósito divinos. Fuimos creados con un destino eterno. Sin embargo, para vivir este propósito es necesario un camino hacia Dios. Si el Padre nos da identidad, el Hijo es quien nos reconcilia con Él. En Juan 14:6, Jesús declara, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Sin Jesús, nunca podríamos tener acceso a Dios. Su sacrificio en la cruz no fue solo una demostración de amor, sino la apertura del camino para que podamos vivir en comunión con el Creador. Sin embargo, esto todavía no es suficiente. Quizás ya has tenido dificultades para vivir en santidad, enfrentándote a constantes luchas contra los mismos pecados sin poder cambiar. La respuesta a esta transformación está en el Espíritu Santo. Sin Él es imposible vivir como Dios quiere. Gálatas 5:16 enseña, «Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». Esto significa que no es por nuestra propia fuerza que vencemos el pecado, sino por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Él nos transforma de adentro hacia afuera, nos da poder para resistir el pecado, nos guía en la verdad y nos fortalece. Sin Él, la vida cristiana se convierte en una mera práctica religiosa vacía, sin verdadera transformación. Esta es la gran verdad. La Trinidad no es un concepto lejano o abstracto, sino una realidad viva y presente. Dios vive en nosotros. En Mateo 28:20, Jesús prometió, «He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». ¿Y cómo cumple esta promesa? Por el Espíritu Santo, que vive en nosotros. Esto significa que nunca estamos solos. El Padre nos creó y nos amó, el Hijo nos rescató y nos dio acceso a Dios, y el Espíritu Santo nos fortalece, nos guía y nos transforma. La Trinidad es la mayor demostración del amor divino y del deseo de Dios de estar en comunión con nosotros. Ahora, reflexiona, si Dios es uno y se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿has vivido esta realidad? ¿Has reconocido el amor del Padre? ¿Te has rendido al señorío de Cristo? ¿Has permitido que el Espíritu Santo haga cambios en tu vida? No basta simplemente comprender intelectualmente la Trinidad, es necesario vivirla. Dios quiere una relación cercana y real contigo. Por eso, busca su presencia, déjate transformar y entrégale tu vida. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, comentar y compartir para que pueda llegar a más personas. Y si quieres crecer espiritualmente y conocer más de Dios, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.